pero posteriormente estudié, mi primera carrera es una carrera técnica, yo tengo una carrera técnica en fitotecnia en el área de agronomía, técnico fitotecnista, y posteriormente estudié matemática, de la cual me dediqué a estudiar en la licenciatura en el tiempo que la Universidad Autónoma de Chiriquí era el Centro Regional Universitario de Chiriquí, perteneciente a la Universidad de Panamá. Posteriormente me trasladé a Panamá, estudié la maestría en el programa centroamericano de maestría en matemática y una maestría en el área de investigación de operaciones, matemática aplicada. Durante todo este tiempo trabajé en primera instancia como maestro de laboratorio en la escuela de Solano, luego trabajé en el primer ciclo David, trabajé en Macano como profesor de matemática y finalmente, luego de estudiar mi maestría, empecé a trabajar aquí en la UNACHI desde 1991 hasta la fecha, gracias a Dios, me ha permitido servirle en el campo educativo. La matemática de por sí es un área sumamente extensa, pero primordial para la vida, porque todas nuestras decisiones generalmente en este tiempo son en términos numéricos. Ya el hacerlo desde otra perspectiva, no puedes garantizar o no podrías sustentar las decisiones que tomas. Eso es correcto, vemos que tiene una amplia experiencia, no solamente en el campo de las matemáticas, sino también en el campo de la agricultura. Así que podríamos hacer algo muy interesante con los biólogos, con los químicos, ¿verdad? Para ver cómo podemos mejorar la producción agrícola. Profesor, ¿cómo en su experiencia, cómo ha sido ese cambio para trabajar con diferentes generaciones de estudiantes? Estamos hablando de estudiantes de nivel de colegiatura, ahora estudiantes de nivel universitario y de escuela, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición para trabajar con diferentes grupos que su mentalidad también receptiva también es muy diferente? Te respondo, bueno, definitivamente cuando inicié estaba sumamente joven, inicié de 23 años a ser maestro de laboratorio, pero yo creo que lo primordial para esa transición es verte reflejado o verte a ti, qué es lo que tú deseas como persona, y entender que también las demás personas que llegan, ya sea el nivel que sea, llegan con los mismos deseos de crecer, de superarse, y nosotros nada más somos un medio para que ellos logren esos objetivos. Definitivamente la universidad es un medio mucho más tranquilo. Evidentemente son personas de alguna manera ya formadas, aunque en los últimos años los niveles de madurez de nuestros estudiantes son muy bajos. Y lo vemos, yo tengo contacto con personas igual en otros ámbitos y la madurez de las personas se viene dando ya a una edad de 30 y algo de años. Las personas empiezan como a sentar cabezas y a ver las situaciones, no en todos, pero generalmente están arriba de 25 años. La gente empieza a entender muchos conceptos, sobre todo el cómo actuar en la vida, empezar a moldear su personalidad, y eso da al traste con la formación de nuestros estudiantes. No tienen claro qué desean y tampoco tienen una disciplina para aprender, sobre todo las matemáticas. La gente dice que es muy difícil, sencillamente siempre la he observado y la he mirado como una forma, como un juego de rompecabezas, donde tú nada más lo que necesitas es tener dominio sobre las piezas y la lógica de dónde colocarlas. Y eso es lo que enseña matemática, lógica, de cómo actuar y cómo pensar. ¿Y usted considera que la enseñanza de las matemáticas, ahora que existen mecanismos, medios informáticos con capacidad de procesamiento de datos, son alimentados evidentemente por las personas, pero tienen una capacidad de procesar datos de todo tipo más fácilmente que
como lo hacíamos anteriormente. Eso ha ayudado, ha facilitado la enseñanza de las matemáticas o lo ha hecho más difícil. Y la otra pregunta, existe en Panamá un grupo de jóvenes que tiene un canal donde enseñan matemáticas, física, química y ganaron un premio a la innovación este año. Y también otra experiencia internacional es la Khan Academy, que tiene aproximadamente 9 o 10 años. ¿Qué papel juegan las redes sociales, la informática en este mundo para la enseñanza de las matemáticas? Lo importante de ello es que para poder interpretar de pronto algún video que se haga, yo debo tener un mínimo, una base mínima, y esa base mínima se está adoleciendo. No puede ser de que yo no puedo interpretar, por ejemplo, el concepto que cuando yo multiplique a una cierta cantidad por una fracción, yo lo que estoy definitivamente debo entender qué significa ello. Y si no entiendo el concepto de fracción, por más que yo venga y agarre una calculadora o tome una calculadora y multiplique la cantidad dada por esa fracción, y si yo no interpreto qué significa eso, estoy fuera de orden. Entonces se necesita realmente lo que sí ha podido dar las redes sociales o todo este boom del internet, porque ahora el que quiere ser ignorante, precisamente es porque lo desea hacer. Porque usted se mete a cualquier canal de YouTube y usted aprende programación lineal, aprende sobre biología, genética, es decir, nuestros estudiantes o los jóvenes de este tiempo tienen la capacidad de accesar a la información que nosotros, las personas ya de 50 y tantos de años encima, no teníamos. Algunos de ustedes, estos jóvenes que están aquí con nosotros, el doctor Franco y el doctor Pino, son mucho más jóvenes. Se nota nada más por el tono de voz, y son personas que sí han estado conviviendo con esa tecnología, pero nosotros no. Sin embargo, yo he tratado de mantenerme, creo que todos nosotros como docentes universitarios debemos mantenernos al frente y poder acceder a esa información y hacer uso de la misma para que nuestros estudiantes aprendan. Sin embargo, vuelvo a recalcar, hace falta el mínimo. Alguien tiene que entender que no puede abstraerse de aprenderse las tablas de multiplicación, de las reglas de los signos, de lo básico de álgebra. Cualquier estudiante, y siempre lo he manifestado, que desea aprender cálculo infinitesimal, álgebra lineal, lo único que requiere ese estudiante es conocimiento de aritmética y álgebra. Una vez que usted se monta en cualquier peldaño de esas asignaturas. Pero si no tengo la capacidad de extraer los conocimientos de álgebra mínimo, indudablemente se va a tener dificultades. Y nosotros en este nivel hemos observado esa situación. Y no es quererle achacar la culpa a nadie. La tenemos nosotros, porque nosotros, y me refiero con ese nosotros a la universidad, nosotros somos formadores de formadores. Así que hay mía culpa en el respecto, hay que hacer algunos cambios y ajustar las teclas de este piano para que sea una buena interpretación. Y cuando digo esto es que nosotros, a los niveles que sea, debemos estar pensando en sociedad. Nosotros no nos podemos abstraer de Panamá. Yo vivo en Panamá, vivo en Chiriquí, y si yo no creo una buena sociedad voy a tener dificultades. En términos de matemática como área, ¿no? ¿Qué tan diferente ha sido, la implementación de programas para afianzar o para tratar de mejorar el aprendizaje de matemáticas comparado con otras áreas, digamos, español, digamos, donde también tenemos dolencias? Historia también, donde estaba viendo un video de historia, por ejemplo, que le preguntaban a esta generación y quién fue el primer presidente, por ejemplo, después del gobierno de Noriega, militar, y no sabían. O sea, estamos teniendo dolencia, ¿no? Pero en términos de área de estudio, de las matemáticas, ¿qué tanto cuando comparamos con las otras materias, qué tanto se ha implementado algunos programas de ayuda para mejorar el aprendizaje de las matemáticas?
En matemática hay un sinnúmero de herramientas y además de software libres, es decir, no tienen costos adicionales. Por ejemplo, si queremos hablar uno de que tenga costo muy bueno, es precisamente matemática, se llama matemática. Tiene para resolver, por ejemplo, yo introduzco una integral que quiero resolver de ya sea finita o infinita, yo la puedo resolver inmediatamente. Sin embargo, no conozco cómo lo hizo. Con relación a eso de las herramientas que tenemos de uso, yo debo conocer, por ejemplo, el método de integración para de alguna manera poder verificar que lo que me está diciendo ese programa es cierto. Porque si no lo sé, entonces yo me sujeto nada más a lo que me dice el programa o el software, y no tengo la capacidad de interpretar nada más los valores que se me dieron. Y eso no puede ser. Un matemático no debiera hacer eso. Y explico por qué. Cuando nosotros tenemos el uso de un microscopio electrónico, por ejemplo en química o en biología, pero si usted no lo sabe graduar, la imagen que usted observará quedará distorsionada y su interpretación estará sujeta a esa distorsión. Sin embargo, si usted sabe, evidentemente es una herramienta para lograr un fin, pero si usted sabe ajustar ese microscopio, entonces sabrá que lo que está haciendo es correcto. Igual sucede con los software de matemática, pero evidentemente a nuestros niveles la matemática, para poder desarrollar, por ejemplo, hay programas como Maple, Matemática, hay un programa libre que es como una calculadora, pero te resulta para hacer cálculos matriciales, que se llama Mathematics, y es un software gratuito que da Microsoft, es de Microsoft, gratuito, tú lo puedes bajar nada más teniendo Microsoft Office, y te sirve para los cálculos de multiplicación de matrices, te calcula un sinnúmero de pasos y te aliviana los cálculos. Evidentemente, cuando trabajas con una matriz de 10 por 20 y hacer una multiplicación de esa matriz es una locura. Sin embargo, usted debe saber cómo se realiza esa multiplicación y en algún momento poder por lo menos poder comprobar la multiplicación de una de las filas con una de esas columnas para entonces decir, bueno, el cálculo es correcto. Una pregunta. En el departamento de matemática, ¿qué programas se están llevando a cabo para mejorar la enseñanza de los chicos que están ahorita tomando la licenciatura o de los egresados? Nosotros hemos tratado de que ellos tengan contacto con algunas escuelas. Se tiene programado y es realizar dentro de uno de los planes que nosotros ejecutemos o tomemos una escuela y podamos entonces implementar la enseñanza de algunas técnicas de nivel primario y ver cuál es el desarrollo que tienen ellos con respecto a otras escuelas. O sea, una escuela piloto. Exactamente, para mejorar. Uno de los programas que todavía no hemos implementado, pero que sí debiéramos hacer y que siempre he pensado, la elaboración nosotros conocemos cuáles son las falencias, o por ejemplo de una escuela primaria, y el maestro viene y nos dice, bueno, yo tengo problema en la medición de ángulos. Nosotros podemos elaborar algunos tipos de videos particulares específicamente para esa escuela y que pueden ser de acceso público para todo el Ministerio de Educación, de tal suerte que en esa dificultad que tiene el maestro podamos nosotros colaborarle y ayudarle a los estudiantes. No solamente va a aprender el estudiante, sino que yo observo el video y también por efecto de que tengo mayor madurez como maestro, también podré entonces aprender. Okay. Una pregunta, la semana pasada se realizó la Olimpiada de Matemáticas y usted estuvo allí en esa actividad. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la participación de los colegios aquí en Chiriquí? ¿Y cuál es el objetivo? O sea, hay una Olimpiada Nacional, hay una Olimpiada Latinoamericana, ¿dónde va a ser? ¿Cómo? Bueno, realmente la Universidad Autónoma de Chiriquí no es
la universidad central ejecutora de esta Olimpiada, es la Universidad de Panamá. Pero eso viene desarrollándose desde cuando la universidad era Cruci. Entonces, nosotros no hemos cortado esos vínculos y siempre hemos trabajado. De hecho, la Olimpiada de Matemática, esa es nacional, a nivel nacional, durante ese día, todos los centros regionales de la Universidad de Panamá y nosotros aquí en Chiriquí tienen los mismos exámenes, se programan y luego estos estudiantes sobresalientes que se obtienen ahí, que ganan premiaciones, son llamados para ir a Panamá y tomar algunos otros cursos de manera tal que ellos puedan concursar en olimpiadas internacionales. Se han logrado, se han obtenido... ¿Cuántos colegios participaron y el número de estudiantes aquí en la UNACH? Realmente casi todo Chiriquí, todo lo que es el nivel de David, yo diría que como unos 30 y algo de colegios, tanto públicos y privados. ¿Y de qué niveles eran los? De todos, se le llama primero, segundo y tercer nivel. Primer nivel, que es séptimo y octavo, segundo, noveno y décimo, onceavo y doceavo, que es sexto año, sería el tercer nivel. Es para esos niveles. Se han implementado, nosotros no hemos participado, pero el Ministerio de Educación ha estado desarrollando una Olimpiada de Matemáticas, pero a nivel primario. Mire que esta Olimpiada de Matemáticas tiene más acogida que la Olimpiada de Química. La Olimpiada de Química se va a desarrollar este año el 1 de julio, que es sábado. Nosotros somos la sede, es como igual que matemática. Esta Olimpiada, los exámenes vienen de la Universidad de Panamá. Nosotros acá simplemente somos como un apoyo para la Escuela de Química de la Universidad de Panamá. En los últimos años la Olimpiada de Química ha tenido una disminución. El año pasado solamente tuvimos la participación de 4 colegios y los colegios que participaron en la Olimpiada de Química todos eran colegios privados. No participó un solo colegio público. Nosotros esperamos que este año, que se le ha dado un poquito más de divulgación, desde el mes de marzo podamos tener una mayor acogida tanto de los colegios públicos como de privados. El año pasado hubo una modalidad adicional donde los colegios podían participar con un video de creación por el grupo de estudiantes. Lastimosamente, los que ganaron los premios fueron los de la ciudad de Panamá en lo que fue la Olimpiada de Química. Así que este año solamente se va a poner el examen escrito. Y es el 1 de julio, de 8 de la mañana a 12 de mediodía, aquí en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas, precisamente en el L12. Que ya la Olimpiada de Matemática tiene trayectoria y por lo tanto entonces los estudiantes asisten y siempre se está programando. Realmente las Olimpiadas no son una medición, diría yo, exacta del comportamiento de nuestros estudiantes, porque generalmente lo que se hace, y que no debiera ser así, es que se escogen unos estudiantes y a esos estudiantes que tienen mayor habilidad son los que nosotros enviamos. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor, exacto. Y los preparamos, porque demoran un par de semanas preparando. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, para las pruebas PISA no es así. Ahí se escogen al azar los estudiantes y entonces por eso que de pronto se sale tan mal en términos de los resultados. Es cierto que esa Olimpiada de Matemática tiene sus años, porque yo recuerdo que en 1978 yo participé de las Olimpiadas de Química, precisamente cuando era el Crucio. Era estudiante del Instituto David y vinimos con nuestro grupo y quedamos en un lugar bastante bueno, pero nuestra profesora de matemática demoró 3 meses preparándonos para que hiciéramos un buen papel. Sí, yo tenía una pregunta casualmente en esa misma dirección ya y me regocija escuchar de que usted participó en la Olimpiada de Matemática fue. Usted, la de matemática, pero ahora está en química. O sea, yo participé en la de química cuando era Crucio todavía, era el 94. Pero recuerdo que la Olimpiada de Química, cuando nosotros éramos Crucio, que lo realizamos a la Escuela de Química de aquí, del Centro Regional, lo hicimos tipo LG Quiz.
Quiz, que no era escrito, sino que venían los colegios y era muerte súbita, porque se elegía al azar qué colegio competía con qué colegio. Entonces esa Olimpiada de 1994 fue la segunda Olimpiada que hizo la Escuela de Química aquí. Finalmente, la última Olimpiada que se realizó fue en el 2002, y el trofeo rotativo, dicho sea de paso, no se ha rotado más. Se quedó en la vitrina del San Agustín, que es el colegio que ganó las Olimpiadas de Química, el G-Quiz, en el año 2002. Sí, y mi pregunta era sobre, en la experiencia, esos estudiantes que participan en las Olimpiadas de Matemática, y en un futuro terminan incorporándose en la carrera de Matemática. Realmente no, los estudiantes, estos estudiantes, algunos tienen algunos deseos, sus deseos están plasmados y a veces son proyecciones de los deseos de sus padres en ser médicos, ingenieros. Evidentemente, entiéndase que los estudiantes que vienen de los colegios privados la mayoría tienen la situación económica resuelta, y por lo tanto entonces sus expectativas o las expectativas de sus padres son enviarlos a universidades extranjeras y también estudiar carreras como medicina, que le den un estatus, ya el estatus económico lo tienen, así que desean un estatus social, entonces diferente, sí. Bueno, nosotros acá en Química sí tenemos muchos graduados que son producto de las Olimpiadas de Química que se iniciaron en 1994. Como dice el compañero Heriberto, él participó en esa por el Félix Olivares. Sí. Tenemos a la compañera Albertina Montenegro, que ella participó en la Universidad de Panamá, producto de las Olimpiadas de Química de aquí del Centro Regional de Chiriquí. Profesor, usted que maneja mucha información acerca de lo que son las carreras y los cursos mismos que se están planteando y se dictan aquí, aparte de lo que es la matemática clásica, que es conocer sobre muchos de estos conceptos, toda esta conceptualización y visualización de muchos conceptos que son abstractos, ¿no?, en su mayoría, que existe eso de ir más allá hacia la parte práctica del vivir de hoy en día, de la ciencia, de lo que trasciende a nuestras fronteras en Panamá. Estaba escuchando, por ejemplo, leyendo que lograron medir lo que era la masa de una estrella enana por primera vez, de estas estrellas blancas enanas. Y por primera vez se logra medir, ¿no?, usando algunos cálculos matemáticos, no utilizando la parte moderna de los equipos, sino utilizando teoremas, pues, que ya habían sido establecidos hace ya algunos cientos de años por algunos científicos. Entonces, en conocer, por lo menos, si se proyecta más allá de nuestras fronteras, el tratar de incorporarle, darle esas chispas a los estudiantes de qué más se hace, o sea, aparte de la matemática clásica. Me imagino que algunos cursos incorporarán dentro de ellos mismos otros aspectos que son un poco más allá hacia la parte práctica. Matemática ha tenido ciertas características un poco diferentes a algunas de las asignaturas que se dan, y nosotros hemos querido incorporar eso, y se ha tratado de incorporar en el campo de los 6 créditos para lo que es la opción de tesis. Allí se han introducido cursos, por ejemplo, del manejo de un software, por ejemplo R, y aplicado, por ejemplo, a la estadística, ver cómo el análisis multivariable se puede trabajar, y no solamente se aprende la técnica del análisis de ese multivariable específica que se quiera desarrollar, sino cómo programarla con ese software libre R, que es un software estadístico, pero también que te sirve para programar. Mucho de eso, más que bajar un paquete y aprenderte el uso del paquete, porque ya canaliza, y trabajar con él, por ejemplo en estadística. Sin embargo, nosotros hemos tomado la técnica estadística
y las hemos tratado de programar en R, y eso hemos trabajado, por ejemplo, en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, recuerdo yo, uno de los primeros cursos que me correspondió dar en la universidad fue matemática financiera, sin haber recibido nunca un curso de matemática financiera. Pero bueno, se supone que tú con la capacidad matemática de lo que tú tienes y las bases matemáticas, entonces tú puedes desarrollar, y de hecho así fue. Pero en la actualidad también hemos tratado de inclinarnos hacia eso, dar algunos cursos de matemática financiera en los 6 créditos para que los estudiantes tengan otro bagaje diferente y no solamente la formación matemática. Dentro del mismo, nuestra licenciatura tiene una formación, tiene como tres cabezas, podríamos decirle, y tiene algo de matemática pura, matemática aplicada, algunos cursos de matemática aplicada, como lo son programación lineal, modelaje y simulación, que trata de ver son el análisis de modelos matemáticos para resolver algunos problemas, y luego también el área de la didáctica o de la metodología de la enseñanza en el área de matemática. Y en relación con la matrícula, en la Universidad de Panamá creó un programa de estímulo para que estudiantes de primer ingreso se decidieran por estudiar carreras como física, química, matemática, debido a la matrícula que ha disminuido. Se habla que algunas carreras allí tienen 2 estudiantes, 3 estudiantes, y hay preocupación porque no se está aportando el número de profesionales en estas áreas científicas que requiere el país, tanto para la docencia como para otras áreas de investigación y de servicio, economía y servicio. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo ha sido el comportamiento en los últimos 5 o 10 años en UNACHI? La matrícula se ha mantenido, realmente se ha mantenido. Es más, a pesar de que hemos diversificado de alguna manera, porque se está brindando la licenciatura en matemática en Tierras Altas, allí se hace cíclicamente, se brinda en Barú, Cruba, y se está brindando también en Crucio, en Oriente, en el Centro Regional de Chiriquí Oriente, Crucio. Aquí ha disminuido algo, y a pesar de que también se ha abierto la matrícula en la noche para darle solución a algunos estudiantes que trabajan en el día. Pero realmente si queremos tener, porque una cosa es que nosotros enseñemos matemáticas, pero no tenemos una formación bien formal en el área, como en otros países que son escuelas, por ejemplo Francia. Nosotros estamos, yo creo que apenas ni siquiera el óvulo por un lado y el espermatozoide por el otro. Yo diría que se han hecho intentos, y no de parte nuestra, sino la Universidad de Panamá hizo un intento, y que fue un buen proyecto. Aquí se trajeron alrededor, para la década del 60 y algo, en Panamá, me refiero a 60 y algo, 1960 y tanto, 70 por ahí, se trajeron a 4 doctores franceses, y esa gente preparó, es decir, siempre he dicho, preparó a estos docentes que luego nos prepararon a nosotros, porque vinieron profesores de Panamá para cuando yo fui estudiante a dictarnos algunos de los cursos. Esa sería una forma de acrecentar el nivel matemático dentro de la Universidad de Panamá. Es decir, nosotros tenemos en la Universidad de Chiriquí y en Chiriquí, porque podemos especializarnos en diversas áreas. Y usted puede, por ejemplo, ustedes que se especializaron en química, pero el fundamento de todas las ciencias realmente, tal vez sin jactancia, es realmente la matemática. Sí. Le ha dado la connotación científica a todas las ciencias, y la rigurosidad en los tratamientos para la toma de decisiones, que finalmente todos nos llevamos a la toma de decisiones. Entonces, cuando tú tienes una visión, por ejemplo, de un cuerpo matemático, entonces debes mirar hacia allá. Es correcto. Mirar hacia allá. Mira que nosotros en el plan de estudio de la Escuela de Química
de los años 76, cuando se fundó la Escuela de Química aquí en la Universidad de Chiriquí, eran 5 matemáticas, eran 4 cálculos y un álgebra de matrices. Cuando nosotros entramos en el 85, igual, 4 cálculos y un álgebra de matrices. Ahora se ha disminuido la cantidad de matemáticas, solamente a 3 cálculos tenemos ahorita en la Escuela de Química. Para nosotros es fundamental la matemática, ya que tenemos un curso de Fisicoquímica 1, 2 y 3, donde usted requiere de esa matemática y de esa álgebra de matriz y de esa derivada, y juntamente mezclada con la física. Entonces, para nosotros la matemática es fundamental. Es que, y sin ánimo, lo que pasa es que a veces hablar hoy tiene sus peligros, tiene sus consecuencias, definitivamente. Pero bueno, realmente algunos lugares, sucede en las universidades privadas, muchas universidades privadas no brindan el peso matemático que debe llevar alguna de las carreras, y lo que hacen es fácil las carreras con esto, pensando que la matemática es un obstáculo que la misma universidad quiere poner. Ha ocurrido que en muchas materias, en muchas licenciaturas se ha eliminado y se ha quitado las matemáticas, pero eso trae como resultado que definitivamente alguien no tome, no es lo mismo un administrador con una metodología matemática para la toma de decisiones a un administrador que solamente tenga una intuición y le parezca que yo debo tomar tal o cual decisión por su propio parecer. Bueno, es que hoy es viernes, entonces los viernes yo decido tal cosa. Mientras que realmente las decisiones en este mundo tan competitivo tienen que ser en términos numéricos, en costos, en función de costos, utilidades, en función de demanda, en un montón de conceptos y de factores que deben ser que se pueden medir y que además entonces nos permiten tomar decisiones acertadas. Y no solamente hay que pensar que estamos en un mundo competitivo, sino globalizado. Entonces nosotros cada día tenemos que formarnos mejor, que cuando usted va al mercado laboral, usted lleve las herramientas no básicas, sino un poquito más allá. Recuerdo un caso que ocurrió, el censo que se realizó aquí en Panamá en 2010 fue cuestionado. Bastante. Y ocurrió también en Chile. Hicieron un censo en el 2012 y salió una población casi igual a la que había hace 10 años. Caramba. Y allá en Chile, que es un país que tiene una institucionalidad que es modelo para la región, y este año tuvieron que volver a hacer un censo pero acotado, con menos ítems, porque no se pueden diseñar las políticas públicas con una fundamentación, unos datos que no reflejan la realidad social. Ese es por un ejemplo de lo que usted está diciendo. Pero fíjese lo importante que es que en la mañana cuando hablaba con la profesora Doris acerca de la entrevista, le manifestaba que realmente manejar números es importante, pero es también el concepto que yo tengo de sociedad. Porque si yo tengo un concepto de sociedad y yo soy el censor, es decir, la persona que va a colocar el censo y voy a tomar los valores, realmente yo voy a llenar la encuesta con los datos que usted me va a dictar y trataré de hacerla lo más fiel posible a todo lo que usted me está diciendo y a todos los datos que me está brindando. Pero si yo soy un tipo a una persona que no me interesa eso, realmente yo lleno porque me están pagando, es por llenar encuestas y lleno lo que me dé la gana, y finalmente cuando la persona que va a analizar los otros proyectos no tiene sentido, entonces encontramos con esto, es que necesitamos tener conciencia de país y pare de contar. Es así. Sí, yo recuerdo en la universidad donde estudié, en la Universidad de Florida, en el departamento, había docentes, profesores que con muchas trayectorias y publicaciones y demás, y recuerdo y me llamó siempre la atención que, por ejemplo, había un epidemiólogo matemático, había un ecólogo matemático, y recientemente, antes de yo salir de la universidad, habían contratado a un guatemalteco que había trabajado en México y ahora pues lo contrataron en la Universidad de Florida también, para integrar las otras disciplinas,
para poder hacer los estudios, y a él iban muchas personas para poder integrar modelos de ecología, pero desde una perspectiva matemática, porque había que generar ciertas ecuaciones para poder llegar a entender y modelar, digamos, algunos comportamientos naturales, ¿no?, de poblaciones y esto. Entonces, la misma matemática, yo que tuve la oportunidad de vivirlo fuera, entiendo que es una disciplina sumamente importante para la integración y el conocimiento, comprender, digamos, todas las otras disciplinas en las cuales nosotros pues nos involucramos y nos desarrollamos también. Es que cada día la globalización, la tecnología y el sinnúmero de problemas a los cuales se van a enfrentar algunas personas, porque yo digo que yo voy a salir, nosotros estamos en una regla de que primero que entra, primero que sale. Decir, yo he de morir mucho más rápido que las personas que están naciendo en este tiempo, pero estas personas de este tiempo se van a enfrentar con unos problemas a los cuales yo ni siquiera tendré idea de cuáles serán. Contaminación. Veamos los casos de los océanos que ya tienen áreas muertas. Nosotros tiramos una botella por allí a diestra y siniestra, una botella de plástico, tiramos cualquier bolsa de plástico sin saber que nosotros tenemos un océano al que todas esas cosas, la mayoría de esas cosas van a llegar. Entonces, evidentemente tienen que tener la comprensión no solamente del aspecto de ecología, sino del aspecto matemático, que te pueda medir todos esos parámetros, y luego entonces con el conocimiento en el área de biología, de ecología, ya sea de química, en el área de ciencias sociales, pero debo tener una formación matemática, entonces poder interpretar esos datos y decirle las decisiones que debemos tomar deben ser estas. Nosotros debemos, por ejemplo, no debemos permitir el crecimiento poblacional en tales o cuales áreas, independientemente que querramos quedar bien políticamente. No se puede, porque lo que estamos es afectando al país, a la totalidad de las personas, y no puede ser que mis intereses primen por encima de los intereses de la sociedad. Eso no puede ser, o sea, se tiene que poner orden frente a ese tipo de cosas, pero pareciera que estamos hablando de un mundo ideal al cual yo quisiera también ver algún día. Mire, qué interesante, nosotros pensamos, por lo menos los químicos, creo que hasta los biólogos, que solamente cuando hacemos investigación somos nosotros mismos, y generalmente, lo puedo decir por nosotros, no hemos invitado a ningún matemático a participar de nuestras investigaciones, y estamos tan equivocados. Ahora que el profesor Amílcar nos está dando todas estas instrucciones y todo lo que en matemáticas se puede realizar, entonces significa que nosotros necesitamos en nuestras investigaciones, para resolver un problema, no importa si es química, biología, si es ciencias sociales, a un matemático. Ahorita estaba recordando que hay un chico de matemática graduado en la UCR que actualmente trabaja en la Escuela de Matemática de la UCR, que él fue a estudiar su doctorado a Francia, y él es el creador de un programa que se le vendió a los bancos, sobre todo cuando usted compra con su Visa, utiliza la Visa, le aparece a los 5 minutos, usted hizo una compra en Romero San Mateo, por tanto, si no fue usted, llame al teléfono fulano de tal. Entonces, eso fue un matemático. El chico ha vendido esto, ¿verdad?, al área bancaria, y aparte de que ahora tiene una riqueza, ¿verdad?, personal por este ingenio creativo, ¿quién fue? Un matemático. Entonces nosotros a veces pensamos, ¿para qué sirven las matemáticas? No, las matemáticas son frías, yo nada más derivé, calculé y pare de contar. Y qué equivocados que estamos. Lo que él utilizó realmente debe tener una gran capacidad en términos de conocimientos informáticos, sí, pero lo que él hizo fue programar algún software y luego ejecutar definitivamente ese software y que hiciera lo que él había pensado, lógicamente. Magnífico. Para llegar a nosotros a esos niveles debemos, no es un sueño que se pueda hacer realidad. Debemos crecer matemáticamente en la provincia, cerebros hay a montones aquí en este país. Nosotros
no podemos, yo no creo que nosotros tengamos una mentalidad diferente, me refiero, la capacidad nuestra sea diferente a la de los chinos o a la de los japoneses, sencillamente la diferencia se llama disciplina, y si nosotros no enseñamos esa disciplina a niveles iniciales de educación, y no con un arma en la frente, sino con amor, haciéndole entender, y que también nosotros entendamos que nosotros estamos de paso en este planeta, en el planeta Tierra, y no es que me vaya, no que sea extraterrestre, sino me refiero a que vamos a perecer, y por lo tanto entonces nosotros debemos procurar crecer, que los panameños, qué hermoso que los panameños, de pronto un buen matemático, un premio Nobel de química, nazca aquí en Panamá, y no porque tuvo una formación en el extranjero, sino porque la formación la recibió aquí en Panamá. Ahora que usted menciona lo de los chinos, los japoneses, estaba viendo un video donde un japonés llegó a México para dar una conferencia, y alguien le decía: óigale, pero ¿por qué ustedes son los inventores de la Sony, Panasonic? Y él viene y le dijo: no, nosotros no lo inventamos, eso lo hicieron los latinos, pero hay una diferencia entre el latino y el japonés. Y alguien decía chino: no, yo no soy chino, yo soy japonés. Entonces, al final, el conferencista le dice: ¿usted sabe cuál es lo que pasa o cuál es la diferencia? Que los japoneses somos disciplinados, los latinos no son disciplinados, y todo este conocimiento no es japonés, es de América Latina, porque nosotros simplemente hemos comprado esas empresas, pero esto surgió en América Latina. ¿Cuál es la diferencia? No somos disciplinados, no tenemos esa actitud, somos dejados, hacemos las cosas cuando allá nos va. Entonces, si nosotros regresamos a ser disciplinados, como dice el compañero Amílcar, mejoraríamos, y ¿por qué no? Tendríamos esos premios Nobel y seríamos innovadores, sí, porque tenemos la capacidad. Por ejemplo, hay un país que tiene una educación que en los últimos años ha sido modelo para el mundo: Singapur. Ellos fundamentan la educación en el nivel básico en 5 ramas principales: matemática, lenguaje, valores, lógica, filosofía y tecnología. Esos son los fundamentos de la educación en Singapur. Y hoy salió en la web el ranking QS de universidades, y dentro de las universidades mejor valoradas en el mundo, en la posición número 11 aparece una universidad de Singapur, la Nanyang Technology University. Está en la posición 11 en el mundo. Primera vez que la veo, porque las universidades que se ubican en los primeros lugares de este ranking mundial de universidades pertenecen casi siempre a Estados Unidos y Gran Bretaña. Las primeras 15 a 25, pero ahora en la posición número 11 está una universidad de Singapur que en los últimos 20 años ha realizado cambios profundos en su educación y se fundamenta en el fortalecimiento de la enseñanza de lenguaje, matemáticas, tecnología, valores, básicamente. Y mencionaste la filosofía, no, la matemática lógica. Yo Sí. recuerdo que cuando estábamos en la secundaria, en 5º año, nosotros dábamos 6º año matemática lógica. Si vamos al plan curricular de Meduca, la matemática lógica ya no aparece en ese plan curricular, ha sido cambiado. Entonces nosotros necesitamos, como le digo a los estudiantes, no es memoria, es analizar, razonar, no memorizarse un número o una ecuación. Y la matemática lógica nos ayudaba en ese sentido. ¿Usted qué piensa, profesor? Es que nosotros debemos tener, como país, pareciera un sueño, pero como país tenemos que tener claro cuál es, claro hacia dónde queremos llevar nuestra educación. Y la educación de pronto se ha llevado nada más hacia el plano del servicio. Y eso no puede ser. Nosotros, imagínense que ocurra un desastre natural en Panamá y que quede el canal obsoleto o por determinadas circunstancias. Y de hecho lo va a hacer en algún momento, porque puede que se inventen nuevas formas de transporte
para el futuro. ¿Y qué sucede? Entonces nosotros nos hemos quedado pensando que nada más con esta economía de servicio es la única, cuando nosotros debiéramos también estar pensando en agroindustrias, en tanto cacareado hecho de la seguridad alimentaria, que solamente se utiliza es como un concepto de conversación, pero no una intención real para hacer las cosas. Sí, en ese sentido Senacid realizó una investigación. Panamá, la visión de un país exitoso hacia el 2040, donde se aplicó un instrumento, una encuesta a 770 científicos panameños para hacer un diagnóstico de qué país vamos a tener en el 2040, y se detectó que nuestra economía de servicios va a quedar, obsoleta. ¿Por qué? Porque ya están construyéndose nuevas rutas de comunicación entre la costa este y oeste de Estados Unidos, entre Asia y Europa, y el canal ampliado prácticamente ya es obsoleto. Sí. No puede sostener nuestro desarrollo económico a largo plazo, no es sostenible. Y surgió cuáles son las áreas que hay que desarrollar: biotecnología, producción agropecuaria, la tecnología, porque la base económica tiene que ser diversificada, no fundamentarse como ahora en casi un 80% en lo que es bienes y servicios. Que nosotros no hemos aprendido nada de las personas mayores, de nuestros ancestros. No pongas todos los huevos en una sola canasta, y eso es lo que estamos haciendo en este país. Como país tenemos grandes facilidades. Nosotros tenemos 2 mares, lo que es la zona, el aspecto de acuicultura, alimentación, enorme potencial que nadie ha desarrollado. Sí, a mí me resulta en algunos casos bastante preocupante la situación de que estamos en algunos casos en general formando a muchos prestadores de servicios, y cuando uno aborda, aparte de nuestra población juvenil, nos damos cuenta que la tecnología, lo que llamamos tecnología, no la están manejando apropiadamente. Por un lado, hay una gran cantidad de nuestra población juvenil que no maneja la tecnología, ¿no? Las tecnologías normalmente no las manejan. Otros no las manejan apropiadamente. Entonces, en este mundo tecnológico en el que estamos, tan sencillo, escuchaba a alguien que mencionaba, el que no maneja la tecnología no está viviendo la realidad del mundo. No está viviendo, porque ahorita mismo estamos en un ambiente tecnológico. Entonces, el no comprender cómo manejar un computador, cómo manejar los software, cómo manejar algunos otros dispositivos, es preocupante. Es preocupante cuando estamos formando en algunos casos, digamos, un recurso humano que va a ser estibador de cajas, o que va a trabajar manejando solamente, por decir algo, la máquina registradora, y esa es la tecnología, pero no hay más tecnología en eso. Entonces no estamos desarrollando, en algunos casos me parece a mí, es que es preocupante la parte de cómo resolver problemas, cómo enfrentarse ante el mundo, resolver problemas con ideas innovadoras, y eso a mí me parece que es bastante preocupante, y que debemos mirar hacia allá. Y es lo que usted decía hace un momento, profesor, de cuál es el mundo que queremos vivir, hacia dónde queremos preparar a nuestra juventud, lo que van a ser los profesionales en un futuro. ¿Los estamos preparando lo suficientemente bien? Bueno, ya hemos visto que se han eliminado cursos del programa curricular del Ministerio de Educación. O sea, hay políticas por encima de nosotros, claro, ¿no? Sí, que están gobernando. Y creo que hacia allá debe ir la Universidad Autónoma de Chiriquí, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tiene la universidad a 5, a 10 años? ¿Cómo nos proyectamos? Estamos en una provincia
agropecuaria, una provincia agrícola, una provincia rica en sus suelos, en sus ríos, pero ¿cómo los vamos a utilizar? ¿Qué estamos haciendo con este recurso? Y es cierto, si nosotros somos una provincia de producción, ¿por qué dedicarnos solamente al servicio? Estamos hablando de inocuidad alimentaria, estamos hablando de una producción agrícola controlada, entonces ¿por qué no mejorar esas tecnologías? Si cada día la población va en aumento, como se comentaba hace un rato, a través de las matemáticas, a través de la estadística, nosotros podemos controlar la población, disminuir en aquellas zonas donde hay una gran pobreza, ¿verdad? Y que en lugar de que se mejore, cada día va en deterioro, ¿cómo podemos hacer uso de esos recursos? Un premio Nobel de Economía le preguntaron, bueno, ¿y cuál es el problema de los países en vías de desarrollo? ¿Por qué no han logrado el desarrollo? Bueno, porque no manejan sus estadísticas. Entonces, bueno, la matemática es fundamental para desarrollar el país y para tomar decisiones. Exactamente. Entonces, en esta tarde nosotros hemos podido corroborar que sin las matemáticas nosotros no funcionamos adecuadamente. No funcionamos ni los biólogos, ni los químicos, ni los sociólogos. Las matemáticas es fundamental para todos, para hacer un buen negocio, como para también fracasar en cualquier negocio. Entonces queremos motivar no solamente a los que nos están escuchando, sino a nuestros estudiantes que están aquí en la Universidad Autónoma de Chiriquí, a mejorar esas matemáticas. Sí. Profesor, y en cuanto a los programas de posgrado que tiene el Departamento de Matemáticas, ¿cuál están ofreciendo? Se está ofreciendo actualmente una matemática, una maestría en matemática educativa. Se incursionó en una maestría en matemática pura. Entiéndase en matemática pura como la matemática que se le llama básica, pero es básica en términos de álgebra lineal, en términos de ecuaciones diferenciales. Realmente cuando uno tiene una preparación, si te especializas en el área de ecuaciones diferenciales, tú puedes entonces modelar fenómenos dinámicos, que es lo que está sucediendo, puedes ver hacia dónde va a través de modelos matemáticos, pero que utiliza ecuaciones diferenciales, hacia dónde va la economía, el clima y todo esto. Los modelos, todos son modelos, y algunos pueden decir, por esas son aproximaciones, porque a veces se equivocan, pero es mejor tener una aproximación que actuar a ciegas, ¿no? Sí, no tener ideas. Entonces, definitivamente requerimos crecer en esas áreas, en el área de ecuaciones, especialistas en ecuaciones diferenciales, especialistas en estructuras algebraicas, en todo lo que es matemática abstracta, que sería álgebra abstracta, en teoría de funciones, crecer en esas áreas, porque la mayoría de nosotros tenemos una maestría, son pocos, realmente aquí hay doctores, pero no son doctores con especialidad en el área de matemática. Y hacia allá debiéramos caminar, y siempre he dicho, perdón por lo que voy a decir, pero nosotros no podemos mantenernos con lo que se llama una endogamia académica. Debemos traer gente que tenga, refrescar conocimientos, pues gente que vengan de países que tienen, no podemos ser ciegos ante, nosotros no podemos comparar, por ejemplo, con España, ni siquiera con España en términos de la formación que esta gente tiene, en términos de matemática, de química, de biología. Y entonces hay que traer o enviar, ojalá estuviera joven yo, pero enviar los profesores jóvenes, porque es la forma de traer nuevo conocimiento y otras visiones que nos permitan también ampliar las carreras que vayamos a brindar a las futuras especialidades, porque no basta con que yo sepa que se necesita por el lado, voy a decir tecnología, pero si no tengo las personas especialistas en tecnología para que preparen a esa gente, entonces ¿qué hacemos? Definitivamente tenemos que
preparar especialistas. Para finalizar, dígame, ¿el Departamento de Matemática dicta algún seminario o alguna cursos, por decirlo así, para los maestros de las escuelas primarias? Porque para nosotros es fundamental que los niños, desde el prekinder hasta el 6º grado, ¿verdad?, aprendan las matemáticas básicas. Eso es fundamental. Ustedes dictan seminarios en el verano, durante el transcurso del año. Enseñanza de las Exacto, la enseñanza de matemáticas, didáctica, especialmente para estos maestros de escuela primaria. Nosotros nos hemos dejado robar el mandado de las universidades privadas que han visto los seminarios de las universidades que plantea Meduca, como un modus de ganar dinero, definitivamente, porque las universidades sin ánimo, hay universidades privadas a nivel mundial magníficas, muy buenas, pero no dejan de buscar ingresos, claro, utilidades. Entonces, nosotros hemos brindado contratados, por ejemplo, yo he sido contratado por la Universidad de Panamá para brindar algún seminario de formación para los docentes en primaria o a nivel secundario, pero nosotros no lo hemos estado. Pero es una oportunidad. Es una oportunidad, sí lo hemos hecho, en alguna manera sí lo hemos hecho. Bueno, y terminamos hoy el programa. Le damos muchas gracias al profesor Amílcar Avilés. Le mandamos un saludo al profesor Demetrio Miranda, que debe estar escuchándonos también. A Fanny, que debe estar de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, escuchándonos también, y a todos los compañeros. Le acompañó en cabina Dori de León. El invitado de hoy, Amílcar Avilés, Heriberto Franco y Jorge Pino. Despídense ustedes, lo esperamos escuchar o que ustedes nos escuchen la próxima semana. Dios les bendiga.